Hola, hola. Buenas, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidas, bienvenidos a este sexto encuentro del sentido del agua. Y justamente en este encuentro llegamos a el reino mutante del agua. Luego de hacer este recorrido, como para poder justamente hoy adentrarnos en lo que es el reino mutante del agua para la tradición oriental, ¿no? Repasando un poquito, como hago en cada encuentro, como para eh, recordar y tener esa memoria fresca. En el primer encuentro vimos la cosmovisión, o sea que abrimos ese abanico, el Tao, el Yang, el Yin. Vimos cómo esa energía se diversificaba, ¿no? En ese octograma, los asistentes celestes, los reinos. Ya luego vimos en el segundo encuentro el chi, el concepto de chi, su diversificación, cómo eso también en nuestro cuerpo iba tomando diferentes energías, como esa energía original, esa energía heredada, eh, cómo eso también tenía una energía sensible, adquirida, inmunológica, que es la energía Wei, ¿no? Y cómo eso generaba un Shen, que es nuestra estructura de personalidad, nuestro ánimo. Bueno, cómo iba todo ese camino. Ya luego vimos eh, los reinos mutantes, vimos el programa de los vasos maravillosos, los asistentes celestes. Entonces es como que abrimos toda esta cosmovisión y nos fuimos adentrando poco a poco. Ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos justamente en el reino del agua. El reino del agua ya hemos mencionado que es para esta tradición el origen, el comienzo, es la esencia del ser, es la memoria heredada, y es en similitud eso que se asemeja al Tao, ¿no? Ese sentido del agua, ¿no? De ahí surge este curso como introducción a este vasto mundo que tiene como varias intenciones, desde un punto aprender de qué habla esta tradición, cómo funciona, de qué manera podemos abordar, y también como conocimiento de poder utilizarla eh, a la hora de tener algún estado de enfermedad o algún estado adaptativo de nuestra salud que así lo requiera, que muchas veces no optamos por esta opción de medicina porque simplemente no la conocemos, pero una vez que empezamos a adentrarnos y a comprender ese funcionamiento, nos damos cuenta que tiene respuesta para todos los tipos de enfermedad que conocemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, un poquito introduciéndonos y recordando todo lo que hemos visto. Eh, y bueno, hoy adentrarnos en el agua, entonces, este mundo maravilloso, que en este encuentro vamos a ver el agua, y ya luego vamos a ir también a la madera, al fuego, al, a la tierra, al metal, como para ver cada elemento con sus, bueno, con su órgano, con su entraña, su fisiopatología, cómo es que funciona nuestro cuerpo este elemento, en dónde se aloja, cómo circula, cómo podemos detectar que hay una falla en el agua, por ejemplo. Bueno, vamos a ir recorriendo varios aspectos. Eh, el camino que vamos a hacer hoy, vamos a ver primero que nada lo que es el ideograma de agua, que agua en chino, sería en mandarín, ¿no? En su caligrafía, sería shui, que shui justamente es agua. Ahora vamos a ver su trazo, y cómo este trazo tiene una similitud con otro que es yong, yung, que justamente habla de la eternidad, ¿no? Entonces es algo muy interesante cuando uno estudia caligrafía, porque este símbolo justamente nos revela que hay una similitud entre el agua y lo eterno, o sea que ya nos está dando como una pista de, de cuál es el vínculo con este elemento y con respecto a la vida, ¿no? Entonces vamos a ir por ahí, vamos a empezar a estudiar resonadores, esos lugares en los canales donde la energía se acumula.
vamos a ver unos resonadores que se llaman Shu antiguos, que justamente hablan del camino del agua. Son resonadores que justamente tienen 5 estancias que son en el agua, que van a ser lo que es la energía del pozo, del manantial, del arroyo, del río y del mar, que son 5 estancias que tiene el agua, y esas 5 estancias están justamente en cada canal del cuerpo. Hoy que vamos a estudiar el riñón y la vejiga, que están dentro del elemento del agua, vamos a ver esos 5 resonadores, tanto en el riñón como en la vejiga, y a su vez, esto es lo interesante de esto, que es dentro de cada aspecto hay una profundidad. Entonces, dentro de esos 5 estancias que tiene el agua, también van a haber elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el canal de riñón vamos a poder acceder al agua como agua propia de su canal, pero también va a haber una energía de madera, de fuego, de tierra y de metal, ¿no? Y así lo mismo la vejiga. Simplemente como para empezar a abrir lo que vamos a ver, ya lo vamos a ver con más detalle, y también vamos a ver algunos puntos en nuestra espalda, de regulación, tanto psíquica como funcional, y vamos a ver un tratamiento de regulación justamente del agua. Así que apronten para anotar todo lo que necesiten, que vamos a hacer un lindo recorrido, como para empezar también a tener abordajes con respecto a los elementos y con respecto al elemento que vamos a ver hoy, que es el agua, ¿no? Vamos a ver cuál es su sentido, ¿no? En este sexto encuentro, que es justamente el punto medio de este curso. Entonces, voy a compartirles pantalla, como para... Entonces, muy bien. Como les compartía hace unos segundos, vamos a comenzar por lo que creo que es siempre lo más esencial de esta tradición, que es su escritura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que son los ideogramas, que ya hemos comentado que el ideograma es una idea gramática, o sea que es una idea puesta justamente en algo concreto, y ese algo concreto, justamente en este idioma, en esta lengua, en esta escritura, es un símbolo vivo, entonces tiene esa cualidad de adaptarse también al contexto y de revelar en el trazo mucha información, ¿no? Y a su vez de ir asociando información. Eso también es bien interesante. Entonces, si ven, ahí a la izquierda tienen justamente lo que sería shui, se escribe shui, se pronuncia shui, y que es agua. Shui es agua. Entonces, el curso en chino, en mandarín, sería shui dao, porque sería shui agua y dao sentido. Entonces, shui dao. Entonces, si ven, es un trazo que comienza como de los celestes, se llamaría, que desciende y retorna, y ya estos trazos que vienen como al costadito. Ese sería el ideograma de agua, ¿no? Y si ustedes ven a la derecha está Yom, que es eterno, y que el ideograma es igual, simplemente que tiene un trazo de asistencia y un trazo encima de la vertical. Esos dos trazos, agregándole al ideograma de agua, simboliza eterno. Entonces, bien interesante de ver esto, porque estamos hablando de que el agua, para esta tradición, es el origen, es la esencia, es nuestra energía vital, es todo lo que
lo que está almacenado y es justamente lo que nos permite la estancia y es nuestra memoria, pero es materia, entonces tiene como eso del flujo, del sentido, del ir. Pero cuando vemos eterno, que nos la idea de eternidad es de un continuo, de algo que no culmina, de algo que sigue, vemos que tiene una asistencia encima, siempre el tracito que está por arriba es como una asistencia celeste, se podría decir, y ya luego un trazo celeste que va justamente a simbolizar el cielo, esa energía que hablábamos del octograma, que hablábamos de todas esas energías, los pasos maravillosos, ¿no? Entonces como agregarle a esa agua la eternidad. Algo muy lindo acá en este sentido, que les súper recomiendo, es que puedan justamente agarrar un pincel, si tienen un pincel y tinta sería excelente, sino también se puede trazar con lo que ustedes crean conveniente, pero trazar el agua y trazar guión, que es eterno, trazar ambos ideogramas y ver qué sensación les trae, porque la caligrafía justamente es un arte de sanación también, porque el símbolo trae información. Entonces, cuando uno traza guión, por ejemplo, eterno, está moviendo el agua, está moviendo su eternidad, y está bueno poner en práctica, ¿no? Entonces, es de lo más lindo, como que capaz que la idea queda ahí como que no aterriza, pero cuando uno se sienta y se pone a trazar el ideograma, con una música, con alguna velita, algún aroma, como aterrizado también, con los pies bien en el suelo, también dejar ahí a ver qué mueve, ¿no? Qué mueve las aguas internas a dónde van. Así que los invito a trazar tanto Shuei como Young, que son agua y eterno. Que quería compartirles esto como primera medida porque también el ideograma trae esto que veníamos hablando, ¿no? De la esencia, del origen, del Tao, como que esa agua es en semejanza a esa idea invisible, innombrable del Tao, ¿no? Entonces, bueno, ahí la eternidad, trae esa conexión con el agua, ¿no? Porque si lo ven, es casi que lo mismo. O sea que para ser eternos simplemente necesitamos 2 trazos más. Simplemente con eso ya quedaríamos inmortalizados. Así que los invito a practicar el trazo y ver qué les despierta, que la verdad que lo recomiendo muchísimo. Muy bien, visto esto, Shuei y Jung, vamos a continuar. Bueno, esto es algo que vimos cuando vimos los reinos mutantes, pero esto trata de repetición, de escribir, de volver a pasar, para que poco a poco vayamos en la práctica, sobre todo tomando esa sensación de familiaridad, ¿no? Que no sea algo de me lo tengo que aprender porque esto y esto, no, sino que cuando uno va viendo, se va observando a sí mismo, porque esto es lo primero que pasa, ¿no? Cuando uno estudia algo, el primer laboratorio, por decirlo de alguna forma, es uno mismo, eso siempre, ¿no? Entonces, bueno, empezar a asociar desde lo práctico, desde la coherencia, desde las cosas que nos van haciendo resonancia, ¿no? Entonces vamos a volver a repasar justamente lo que son las cualidades del reino mutante del agua. Simplemente también lo del reino es porque abarca un montón de aspectos, como ya hemos visto, mutante, porque es justamente un elemento que está en transición hacia otro y que también se está alimentando de otro reino, entonces también por eso se le llama mutante, ¿no? En este sentido de la mutación, y bueno, y justamente en este sentido, quien titula, vamos a decir, todo este reino, va a ser el elemento del agua, por justamente ser lo elemental, ¿no? De la vida. Muy bien, entonces, como a modo de repaso, para seguir integrando, vamos a ver que el reino del agua tiene una orientación que es el norte,
ya lo habíamos visto, que tiene un color que se manifiesta justamente en la reunión de todos los colores, ¿no? Que es el negro. En ese sentido, de lo oscuro, de lo profundo, que es el riñón, que es la parte más interna, que tiene que ver con los huesos, que tiene que ver con el lugar donde están los riñones, que es un lugar justamente interno, y a su vez el negro es el color que reúne todos los colores, y en ese sentido, justamente el riñón, en eso, es quien tiene la potencialidad de todas las cosas, ¿no? Hacer la esencia, hacer la semilla, justamente desde ese negro que tiene todas esas potencialidades, ¿no? Entonces, muy bien, ahí el negro, que es ese color que reúne todas las posibilidades. Después tenemos la energía celeste, que es lo que abarca, vamos a decir, ¿no? Lo que nos envuelve, que en este sentido es el frío, que es la energía que trae este reino, que ese frío, al contactar con la energía terrestre, va a dar lo que es la estación del invierno, que justamente también resuena con el sabor salado. Pongo resuena en el sentido de que el sabor salado va a contactar justamente con los canales de riñón y de vejiga. Es como cuando uno degusta ese sabor salado, va a ser lo que va a activar el reino del agua. Pero también el exceso de sal va a alterar este reino. Entonces, por eso digo, es su resonancia, así como también el frío, su energía celeste, también es lo que más altera al riñón, ¿no? Al riñón y al reino del agua. Entonces, también es como eso, es como, bueno, sí es el frío, sí es el salado, pero también en sus excesos, también es de lo que se tiene que cuidar en el organismo, porque justamente es lo que lo altera, porque es hacia donde va a resonar, por eso es la palabra que resuena, ¿no? Entonces, bueno, ese sabor se va a manifestar en el órgano del riñón y en la entraña de la vejiga, ¿no? El riñón va a ser, volvemos a repasar, esa energía yin, ¿no? Esa energía de tesoro que conserva, que tiende como a cuidar esa energía vital, y lo que va a ser las entrañas, en este caso la vejiga, siempre van a tender al vacío, ¿no? Van a tender a la vacuidad, ¿no? Como, bueno, absorbo esta energía y ya elimino, ¿no? Dejo que pase. Entonces ahí está como esas dos cualidades. Entonces el órgano va a ser siempre como una energía yin, ¿no? Esa cualidad de retener, de contraer, y lo que son las entrañas que se van a hacer yang, en ese estado, van a tender justamente al movimiento. Agua. Muy bien. Justo tengo una botellita de agua, si se ve por ahí. Cielo. Bueno, sí, lo alcanzan a leer. Agua, cielo. Eleva tu vida. todo sincronizado. Y bueno, y en la estructura se manifiestan los huesos. O sea, todo elemento va a tener también, más allá del órgano, de la entraña, va a tener una parte concreta, estructural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en los sentidos tiene que ver con la audición, se manifiesta en lo que es la oreja, y tiene que ver con la audición. En el psiquismo es primero que nada la responsabilidad, alerta y firmeza. Esto es todo un camino, en el sentido de que el ser es responsable justamente de su herencia, de su identidad, de su esencia, de su virtud. Eso es lo que al ser lo hace responsable. La alerta es la atención, es el estado de atención, de prestar atención a las señales, a su camino, a su intuición, a su hacer, que le va a llevar justamente a una firmeza, a una raíz, a un estado
esencial, ¿no? Como uno va adquiriendo mucha información, pero justamente esa agua que está ahí adentro mantiene esa firmeza que nos permite justamente continuar con nuestro camino y justamente poder discernir en todos los movimientos. Porque ya después, cuando hay una desarmonía o cuando hay una patología en este reino, justamente lo que sucede es que se produce el miedo. Y el miedo sería justamente una alteración de lo que es la alerta. Sería un estado constante de miedo, justamente, que no es ese estado donde uno está firme, donde uno está atento, sino que justamente hay constantemente un estado de inseguridad, de miedo, de duda. Muchas veces cuando uno tiene miedo, lo que más se nota también es en la violencia, en la indecisión, porque no es lo que más se nota o lo que más muestra muchas veces una persona, sino lo que se ve más en la sociedad es ese estado de violencia, generalmente, ¿no? Como que uno puede ver una persona que siente que está siendo violenta o que está siendo, hablando de determinada manera, o etcétera, 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 que si escarbamos un poquito o si empezamos a dialogar con la persona, vamos a empezar a ver que en el fondo siempre hay una alteración en el agua, que es ese miedo de fondo, que justamente en esto de lo adquirido que les decía, ¿no? Como, bueno, por eso es tan importante tomarse ese tiempo, en esto que les decía, de la caligrafía, respirar, ponerse a meditar, hacer chikung, lo que sea, lo que cada uno crea, pero volver a ese contacto con la energía vital de uno, ¿no? Que permite justamente volver a conectar con esa esencia y esa pureza de nuestra propia agua. Bueno, así que eso, volvemos a repasar para que poco a poco también eso vaya adquiriendo esta sensación de familiaridad, ¿no? De que, bueno, ok, ya audición, agua, huesos, sabor, frío, ¿no? Entonces, bueno, dolor lumbar, porque la persona agarró frío, algún zumbido en el oído, temas articulares, bueno, ya ahí nos va hablando de cositas del agua, ¿no? Una persona con mucho miedo, bueno, ahí ya vamos a darnos cuenta de que hay algo en el agua que está alterado. Ya después puede ser concretamente una infección urinaria, algo en los riñones, pero bueno, muchas veces es como comienza más sutil la idea, ¿no? Muy bien. Perdón. Entonces, siguiendo con los ideogramas, vamos a ver el ideograma de riñón. Que riñón justamente es Shen. Esa es ya vimos Shen, que era el ánimo, que era Shen Chi, que era el ánimo, nuestra alma, nuestra estructura de personalidad, pero bueno, acá Shen en este sentido también va a ser justamente el riñón, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene también esta lengua, ¿no? Que tiene muchas palabras que suenan similar, pero cuando vamos al ideograma, cuando vamos a la caligrafía, trae otra información. Entonces, por eso es tan importante a medida que se pueda ir estudiando los ideogramas. Entonces, dentro del ideograma de riñón, dentro del ideograma de Shen, si vemos a la izquierda, el primer trazo, arriba, a la izquierda, es San, que es órgano. Ese trazo va a simbolizar el órgano. Ya enseguida a la derecha tenemos una mano cerrada, sería, ese es el símbolo, ¿no? Como ese ideograma va a significar justamente una mano cerrada y, ahí mira, perdón, abajo puse mano cerrada también, y el de abajo no es mano cerrada, sino que es el ideograma de carne. Ese ideograma va a estar representado, el de abajo, en todos los órganos, menos en el de corazón. Entonces sería el órgano que justamente tiene esa cualidad de mano cerrada y
el ideograma de carne. Entonces, bueno, está la estructura concreta, que simboliza un órgano, que a su vez tiene ese símbolo de mano cerrada que justamente tiene esa intención de representar el resguardo que tiene el riñón de la esencia de nuestra energía vital. Ese es el simbolismo. Y ya que estamos abriendo esto, en el ideograma de abajo que puse mano cerrada, que no es mano cerrada, que es el ideograma de carne, en el ideograma de corazón sería en el único de los órganos que no está ese ideograma, el de carne. Y eso también está simbolizado porque justamente el corazón está en contacto con lo celeste para la tradición. Entonces ahí desde el ideograma también nos trae esa información que justamente el corazón está en contacto con lo más sutil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que ahí tenemos el ideograma de riñón, con esa mano cerrada, con la carne y con el ideograma de órgano, ¿no? O sea que riñón sería Shen. Eso está bueno también ir aprendiendo los nombres, porque después en los resonadores también vamos a encontrar esa similitud para poder nombrarlos y para justamente hacerlos resonar. Muy bien. Entonces, visto el ideograma de riñón, quería comentarles también algunas de las funciones que me parece interesante también a la hora del abordaje, a la hora de ir adquiriendo también poco a poco todos estos conocimientos, que usemos la medicina tradicional china o trabajemos de terapeutas con otras herramientas, o tengamos determinadas cualidades que sean innatas en nosotros de sanación. También está bueno rescatar esta tradición y estos conceptos tan milenarios que nos traen mucha información con respecto al ser desde muchos planos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos trae es que justamente el riñón conserva y distribuye la energía vital. Conserva porque justamente todo el exceso de energía que haya en el cuerpo, quien se encarga como tesoro es justamente el riñón de almacenar esa energía. Y distribuye porque el riñón siempre está en una disposición hacia el resto del organismo. Si nosotros tenemos una deficiencia, por ejemplo, en un pulmón, en el hígado, en lo que sea, el riñón, desde su esencia, va a colaborar para que se restablezca el equilibrio, ¿no? Al ser agua, va a fluir. Entonces, ahí lo importante de conservar esa energía vital, porque el riñón siempre que haya un desequilibrio va a estar aportando, ¿no? Entonces, si se desgasta esa energía vital y el resto del organismo falla, entonces también esa esencia se va a estar desgastando por demás y bueno, van a empezar a haber algunas deficiencias que las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, almacena la esencia congénita, o sea que tiene que ver con lo que hemos hablado ya, ¿no? de esta energía heredada, esencial, nuestra memoria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que ahí nace nuestra responsabilidad, nuestra firmeza, nuestra identidad, ¿no? Todos estos aspectos que justamente que se conservan, ¿no? Que tiene esa similitud entre el punto 1 y 2. Bueno, genera los huesos, las médulas y nutre el cerebro. En este sentido, genera los huesos, como habíamos dicho, tiene ese vínculo con el hueso. Las médulas, todas las médulas en el cuerpo tienen que ver con el reino del agua, y nutre el cerebro, que el cerebro es una proyección de la energética del reino del agua también, ¿no? Entonces, también es quien nutre el cerebro desde nuestra energía esencial, que ustedes recuerdan que los vasos maravillosos también nacían de los riñones y justamente ascienden, ¿no? Entonces, como, bueno, ahí está el cerebro nutrido también por el reino del agua, y también justamente todas las médulas del cuerpo tienen su vínculo con el agua. Se reflejan las orejas y controla la audición, como habíamos dicho, entonces
siempre que haya una manifestación en el oído, una baja escucha, un zumbido, siempre hay que ver ahí si se puede ayudar desde el agua, ¿no? Desde regular el agua. Controla la región lumbar, ¿no? Siempre que hay un dolor lumbar, es una de las primeras manifestaciones que tiene, ¿no? Como un dolor constante lumbar. Bueno, puede ser que haya ahí una deficiencia en el agua, porque el agua esté pidiendo un poco de resguardo. Por eso hay muchas tradiciones que, si ustedes ven también, ¿no? que se usan fajas, sobre todo las mujeres se cuidan mucho esa zona, ¿no? Para proteger esa esencia vital, pero sí que está bueno que todos nos cuidemos de ese frío, y sobre todo en esa región, que es donde justamente está el órgano del riñón. Y la vejiga también, que está enfrente, pero también en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, nutre el cabello, todo lo que es la cabellera tiene que ver con la energía del riñón, del agua, forma la sangre, es la encargada de formar la sangre, ¿no? Con esto de los huesos, la médula, ¿no? Con esa sangre que se forma ahí desde lo más interno del ser, ¿no? Entonces, bien importante ese vínculo. Tiene la función de recordar y concentrar la atención, como que esto que venimos hablando, ¿no? que tiene que ver con la firmeza, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con... Es el agua lo que nos permite concentrarnos porque es nuestra energía vital, es nuestra energía esencial. Entonces, cuando uno está conectado a su energía vital, uno puede discernir claramente qué corresponde hacer en el mundo de las decisiones, porque ya vamos a ver que el agua nutre a la madera y la madera tiene que ver con las decisiones. Entonces, cuando uno está en su esencia, resguarda su agua, tiene atención a esa energía vital, uno puede justamente recordar, que recordar tiene que ver también con la nutrición de ese cerebro, y concentrar la atención también va a permitir justamente esa atención y ese estado de alerta. Esto tiene que ver con nuestra energía vital. Todo en la vida tiene ese sentido de la energía, ¿no? O sea, uno puede hacer a medida que tiene energía, ¿no? Entonces, esa energía tiene que ver con varios aspectos. Tiene que ver, bueno, sin duda con una alimentación, tiene que ver con un descanso, pero también tiene que ver con un sentido de vida, ¿no? Cuando uno se encausa en su sentido, va a tener una energía disponible providencial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como siempre asistido. Como pongo de ejemplo este curso que estoy grabando ahora. Me gusta siempre que hablo de algo ponerme de ejemplo, porque me parece como algo práctico, que este curso lo vengo grabando mientras vengo haciendo un recorrido y un viaje, y siento que semana a semana que vengo grabando el curso, se me van dando los recursos cada vez más, con mayor abundancia, con espacios más lindos, con una disposición mayor, y siento y con una energía también, ¿no? Que está siempre renovándose. Y eso siento también que tiene que ver, como les decía, con una alimentación, un descanso, pero también con encauzarse en el sentido del agua que somos, esa identidad. Eso también nos va a renovar justamente esa atención y esa concentración, y va a permitir que esa agua esté en un justo equilibrio, ¿no? Entonces, ahí es lo que nos permite este reino del agua. Y ya como para cerrar las funciones, tiene vínculo en lo que se llama el canal unitario de Shaoxing, que los canales unitarios van a ser canales, así como por ejemplo en el agua está el canal de riñón y el canal de vejiga, o sea, riñón yin y vejiga yang en este sentido. También entre elementos van a haber canales unitarios que se llaman, y en este caso va a estar el riñón unido al corazón. O sea, el agua está en vínculo con el fuego, ¿no? Entonces ese equilibrio de agua-fuego, de vida, justamente uno de los canales unitarios va a ser el Shaoxing, que es justamente con el corazón, que es el canal más interno
que tenemos en el organismo, ¿no? Entonces, ahí el Shaoxing va a ser el canal unitario de riñón y de corazón, que eso está bueno también a la hora de abordar porque tenemos una posibilidad de equilibrio entre lo que es el agua y el fuego, justamente, ¿no? Entonces, bueno, hay funciones del riñón, y cuando hablamos de riñón hablamos de una forma de llamarlo, pero en realidad estamos hablando del canal de riñón acoplado claramente al elemento del agua y a todo lo que hemos mencionado. Se le llama canal de riñón como para referenciarlo en un aspecto concreto del organismo, pero es mucho más amplio que justamente las cualidades físicas que tiene el riñón, que son muchas, y como cada órgano y cada sistema físico que es extremadamente complejo y hermoso, pero también tiene todos estos otros aspectos, sobre todo de vínculo, ¿no? De vínculo con el frío, de vínculo con la orientación, de vínculo con los sabores, del vínculo, ¿no? De volver a ser un ser de un sistema vivo que es con la Tierra, con todos los seres que la habitan y también con lo que es el universo y lo que es la galaxia, ¿no? Como entrar y volver a recordar ese aspecto también estelar, ¿no? Eso me parece sumamente importante el día de hoy. Así que eso, seres estelares. Muy bien. Bueno, acá vamos a entrar en un mundo maravilloso. Las 5 estancias del agua y sus elementos, los cuales se llaman Yu antiguos. Estos son resonadores antiguos. Dentro de los canales de riñón, de vejiga en este caso, cada canal tiene determinados resonadores que dentro del circuito de la energía del riñón y de la vejiga van a tener resonadores que van a ser lugares donde va a haber un cúmulo, donde va a haber una vacuidad de esa energía, donde va a almacenar determinada información. Eso es un resonador, un lugar que resuene dentro de un canal. Entonces, dentro de esos canales van a haber Yu antiguos, que justamente son estancias del agua. Para esta tradición existen 5 estancias del agua, o sea, 5 posibilidades donde el agua se puede manifestar. Y estas estancias no son nada extraordinarias en el sentido de que no podemos conocerlas, sí que son extraordinarias pero porque todo en la vida tiene ese tinte extraordinario. ¿Qué van a hacer? Su primera manifestación va a ser el pozo, el segundo va a ser lo que sería un manantial, un arroyo, un río y el mar. Esas son las 5 posibilidades que tiene el agua de manifestarse en un pozo, en el sentido de que va a tener esa estancia donde está a la espera, donde está a disposición de ser llamada, donde está el resguardo, donde está el cuidado. Entonces todos los resonadores pozo van a tener esa cualidad de resguardo, de potencialidad, de espera, de espera sobre todo, ¿no? Y de posibilidades. Esa agua al resguardo de ser llamada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Profunda también, en calma, podría ser otra palabra. El manantial va a ser esa segunda estancia que mencionábamos, que ya tiene ese brote de agua que poco a poco va moviendo. Es un agua que se mueve muy despacio, gota a gota muchas veces, que está emergiendo de ese pozo, por ejemplo, que está saliendo hacia afuera, pero sale a un ritmo determinado, como un manantial, justamente la palabra lo dice, ¿no? Ya luego tenemos la tercera estancia, que es el arroyo, que el arroyo ya tiene un cauce, pero muchas veces se seca, otras veces está un poco más caudaloso,
sus caminos varían, es como más juguetón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una estancia más imprevisible, más de movimiento, más de cambio, ¿no? Entonces, el arroyo. Y acá lo mismo, el pozo, el manantial, el arroyo, también lo que a cada uno le despierte, ¿no? Eso también es lindo de esta medicina, de esta tradición, que uno puede contemplar estas estancias del pozo, del manantial, del arroyo, y ver qué despierta y qué memorias uno puede tener y recuerdos de esas estancias del agua, ¿no? Ya luego está el río, cuarta estancia, que el río, si vemos, ya es más caudaloso, tiene un sentido, tiene otra fuerza, su ritmo varía pero no tanto, sino que ya es como una sensación de que sabe hacia dónde va, y justamente el río va hacia el mar. Entonces ahí habilitamos la quinta estancia del agua, que justamente es el mar. El mar ya es otro tipo de agua, porque ya también es salada, tiene su propio movimiento, no es algo que las otras estancias todas están como impulsadas por el movimiento de la vida, y ya el mar tiene como su ritmo propio, su movimiento, sus olas distintas, su fuerza, su inmensidad también, ¿no? Podríamos decir. Entonces, estas 5 estancias del agua, es muy importante aprenderlas, estos antiguos, porque justamente se manifiestan en todos los canales de nuestro sistema energético. Entonces, acá vamos a dar otro pasito más. Esto es como ir profundizando en una idea. Entonces, tenemos el agua y tenemos 5 estancias. El pozo, el manantial, el arroyo, el río y el mar. Entonces, esas cualidades las vamos a poder aplicar a la hora de trabajar y a la hora de elegir esos resonadores también. Porque justamente el mar va a tener una cualidad. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo donde vemos que la persona necesita encauzar su energía, y hablamos de que el río tiene esa fuerza y ese caudal que sabe que va hacia el mar. Entonces un resonador de Yu antiguo río puede ayudar a ese ser a encauzar su agua. Sin embargo, si vemos que la persona necesita un cambio más sutil y más suave, puede ser un resonador manantial, ¿no? Entonces, o necesitamos activar las potencialidades del ser, bueno, puede ser un resonador pozo, o, bueno, y así podemos ir asociando o generar, desestructurar un poco su energía, puede ser un resonador arroyo, y así diferentes formas de utilizar estos yu antiguos. Y acá hay otro paso que hay que dar para seguir adentrándonos en este mundo, que es que hablamos de que hay canales yin y canales yang, o sea, órganos y entrañas. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? En todos los canales yin de nuestro organismo, en todos, en el riñón, en el corazón, en el hígado, en el pulmón y en el vaso y en el chimbao, van a haber un orden de justamente estos yu antiguos. Y en todos los canales yin de nuestro sistema orgánico, de nuestro sistema energético, el pozo, la estancia del pozo, este antiguo, va a comenzar en la madera. O sea, todos los resonadores pozo de los canales yin, en este caso el del riñón, veamos el riñón, como para comenzar a adentrarnos en esto, va a ser un resonador pozo, madera. Esto es, siempre va a tener este vínculo. Yin, canal yin, el pozo va a ser justamente relacionado al elemento de la madera. Ya luego, y a partir de ahí vamos a poder, como ven en la imagen del yin, vamos a poder desarrollar justamente en el sentido
de generación, en el sentido Shen, de los elementos, el fuego va a ser siempre manantial. O sea que en los órganos yin, madera, pozo, ¿no? Veíamos la estancia, que va a ser un resonador que va a ser pozo, va a tener esa cualidad de pozo. Y en los órganos, o sea, en los canales yin, va a ser madera. ¿Por qué va a ser madera? Porque justamente dentro de esta tradición, si nosotros vemos en el mundo concreto de la naturaleza, lo que almacena y lo que concentra la energía del agua con mayor precisión, por decirlo de alguna forma, justamente es el reino de la madera. Las plantas son las que absorben el agua y justamente las contienen como si fuera un cofre, ¿no? Dentro de una médula, por decirlo de alguna forma. Entonces, dentro de la naturaleza, dentro del mundo yin, se le denomina resonadores pozo, justamente, y se le asocia con la madera, ya sea de riñón, ya sea de corazón, ya sea de vaso, de pulmón, ya sea del canal yin que sea, se le va a asociar justamente al resguardo de la energía del agua, al pozo, o sea, a lo más interno, a el vínculo con el elemento de la madera. Ya luego, si seguimos, pasamos al fuego, y el fuego va a ser, dentro de los canales yin, el manantial. O sea que se va a asociar fuego, manantial. Ya después va a estar la tierra, que va a ser justamente el arroyo, ¿no? Pozo, manantial, arroyo, va a ser la tierra. Esto va a seguir ese sentido. Ya luego va a estar el metal, que va a corresponder al río, y el agua, que va a corresponder al mar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver pozo, manantial, arroyo, río y mar. Y va a comenzar en el pozo, en su vínculo con la madera, con el fuego, con la tierra, con el metal y con el agua. Entonces, si pasamos a la otra imagen, que dice yang, entraña, en este caso sería la vejiga, por ejemplo, pero va a estar también en el estómago, en el intestino grueso, en el intestino delgado, en el sanchiao, en todas las entrañas, va a suceder algo bien particular, pero que tiene mucha coherencia, y puede ser que les sirva para tener un recordatorio, que en este caso se va a representar en lo yang, en las entrañas, el pozo va a estar en el metal. Y esto es bien interesante, porque si ustedes ven, va a seguir un sentido del ciclo de regulación. Por ejemplo, en los órganos y los canales yin, estábamos hablando que la madera era el pozo. Y en el yang, en las entrañas, el metal es el pozo. Y si recuerdan, en el ciclo Ko de regulación, el metal regula la madera. Entonces, si vemos después, el agua va a ser manantial, y en el órgano, en lo yin, el fuego es manantial. Entonces tenemos el agua en el vínculo con el fuego. Y así va siguiendo ese ciclo de regulación entre lo que es los yus antiguos de los órganos y los yus antiguos de las entrañas, ¿no? Como que hay un vínculo elemental también entre ese Tao de lo yin y lo yang. Entonces, en las entrañas, el metal, el pozo, se le atribuye justamente porque en el mundo justamente de las entrañas, de lo expansivo de lo yang, donde se almacena, o donde se genera, o donde se resguarda lo que atrae, justamente es el mundo de los minerales, piedras preciosas, donde se resguarda esa agua, y donde justamente en las cavernas está ese pozo, ¿no? Entonces son como dos pozos, uno yin y otro un poco más yang, pero si ven, el pozo tiene como una energía de concentrar, ¿no? Pero a su vez se manifiestan de dos formas distintas. Entonces, en las entrañas, todos los resonadores pozo van a tener un vínculo con el elemento metal. A su vez, todos los
los resonadores manantial van a tener un vínculo con el elemento del agua, todos los resonadores arroyo van a tener un vínculo con la madera, y así, perdón, el río con el fuego, y la tierra justamente con el mar, ¿no? Entonces, si ven, hay como la tierra quien regula el agua, también son dos resonadores mar, el pozo que regula la madera, ¿no? El agua, manantial, la madera, ahí el arroyo con la tierra, y así, ¿no? Como el río con el metal y la tierra justamente con el agua, ¿no? O sea que dentro de los yu antiguos, agua, pozo, manantial, arroyo, río, mar, también hay un vínculo elemental, y a su vez entre lo que es yin y lo que es yang, tiene ese ciclo de regulación entre ellos. Muy bien. Como todo lo que venimos viendo, siempre una primera aproximación tiene su impronta, ¿no? Uno puede ir absorbiendo hasta lo que da, pero siempre les repito lo mismo, está bueno escribir, está bueno vincular el color para ir como asociando todos estos conceptos que van justamente teniendo un sentido, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, como para traerlo a algo un poco más concreto, ahora vamos a ver justamente los yu antiguos en el canal de riñón. Como les decía, en todos los canales yin del organismo están justamente, van a comenzar por lo que es la madera, ¿no? Entonces hay madera, tin, que ahora le agregamos un concepto más, que tin es pozo. O sea que todos los resonadores tin del cuerpo van a ser pozo. Entonces, en el canal de riñón, el 1 de riñón, yo les puse 1R porque es como más lo van a encontrar para ir como generando una familiaridad, que 1R es 1 de riñón, es lo que simboliza, que se llama Yong-Huang, que es la fuente floreciente de la tierra. Entonces, el 1 de riñón va a comenzar debajo del pie, es un resonador bastante particular, la mayoría comienzan en los dedos o culminan en nuestros dedos de manos y pies, pero este de riñón comienza debajo de la planta del pie, que va a ser justamente el resonador Tin, pozo, que se va a llamar Yong-Huang, fuente floreciente de la tierra. Entonces, este resonador tiene la cualidad de ser justamente una fuente floreciente de la tierra, a su vez va a ser un resonador pozo, que eso simboliza que tiene todas las potencialidades, que es un agua que está a la espera, al llamado de manifestar sus potencialidades, ¿no? Y a su vez es un resonador madera también. Es un resonador madera dentro de el elemento del agua. Entonces, ¿por qué es tan importante comprender estos yu antiguos? Porque justamente nosotros vamos a tener canales de madera, por ejemplo, de hígado y de vesícula biliar, de fuego, de corazón y de intestino delgado, de metal, pulmón y intestino grueso, pero dentro del metal, dentro de la tierra, dentro del fuego, dentro del agua, dentro de la madera, vamos a tener opciones de ir a todos los elementos. Entonces, nosotros dentro del canal de los canales de agua, del riñón y la vejiga, vamos a poder acceder a la madera, al metal, a la tierra, al fuego y al agua propiamente. Entonces, en este sentido, uno conociendo el ciclo Chen de generación y el ciclo Ko de regulación, puede también acceder a regular, ¿no? Como acceder a un punto agua dentro del agua o a un punto metal dentro del agua. Entonces, si nosotros sabemos que el metal nutre al agua, por ejemplo,
o que el agua tiene un sentido hacia la madera, nosotros podemos ir a un resonador justamente metal dentro del agua y generar esa renovación o ese impulso de renovar el agua dentro del agua, pero con un resonador metal, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede tener acceso a diferentes formas de tratamiento, ¿no? O puntos tierra, o puntos metal, o puntos fuego. Entonces, el segundo resonador, y si ustedes ven, es el 1 de riñón, el pozo, ¿no? Es el comienzo. Entonces, el segundo, que es fuego, o sea, madera fuego, que es yon, que es manantial, ¿no? Tin pozo, yon manantial, es 2 de riñón, que es long yuan, que es dragón de aguas profundas. Ese es el segundo resonador que queda en el arco del pie, del lado interno, que justamente es un resonador fuego. Fuego dentro del agua, ¿no? Interesante, ahí. Regular agua-fuego, ion, y es un resonador manantial. Entonces que tiene esa cualidad que hablábamos de como un manantial, de brotar levemente. Después tenemos un resonador tierra dentro del agua, va a ser shu también, que es arroyo. Entonces, yu es arroyo, y es el 3 de riñón, que es tai chi, que es torrente supremo. Entonces, ahí tenemos pozo, manantial y arroyo. Y luego ya tenemos el resonador yin, que es río, que es metal, que es el 7 de riñón, fu liu, renovar lo retenido. Y el agua, G, que es mar, que va a ser el 10 de riñón, yin wu, valle del yin. Entonces ahí tenemos los 5 resonadores antiguos, los yu antiguos, dentro del canal de riñón, que van a tener estas cualidades de las 5 estancias del agua, y a su vez van a tener un vínculo con los elementos, que recuerden siempre va a ser en los órganos, va a comenzar por la madera, va a seguir por el fuego, va a seguir por la tierra, el metal y el agua. Ese va a ser el recorrido, y así, siguiendo las estancias del manantial, del pozo, del manantial, del arroyo, del río y del mar, ¿no? Teniendo todas esas cualidades. Entonces les voy a invitar a que busquen en 20 senderos sus valles, cada resonador, ahí dice la ubicación, y que los puedan ubicar, y que los puedan incluso masajear, que puedan ir contactando con cada uno, buscándolos, así también se van familiarizando con cada uno. Otra cosa que es referencia para estos yu antiguos es que en tanto las manos y en tanto los pies, los resonadores van desde las manos hasta el codo y desde los pies hasta las rodillas. Todos los yu antiguos están dentro de ese recorrido, desde los pies hasta las rodillas o desde las manos hasta los codos. En ese espacio se encuentran todos los yu antiguos de todos los canales. Entonces, también ahí como una referencia estructural para buscarlos, que van a estar ahí. Así que, bueno, los invito y las invito a que los exploren, los busquen y tomen nota de cada resonador. Así que ahí tenemos los yu antiguos del canal de riñón. Muy bien. Entonces, como vimos el ideograma de riñón, ahora vamos a pasar al ideograma de vejiga. Voy a servir un poquito de agua del cielo. Estamos con este fondo también tan celeste. Muy bien. Entonces, ideograma de vejiga. Bueno, como vemos, acá sí puse carne, que es lo que simboliza ese ideograma que ven ahí, es de carne, el de más a la izquierda, y el de la derecha simboliza vasto, extenso, inmenso, y grande. Es como
Si uno busca el ideograma, va a hablar de algo expansivo, luminoso, grande. Eso, como que si lo vemos a lo que era el riñón y lo que es la vejiga, vemos cómo nuevamente ese Tao se fusiona, ¿no? Con el riñón veíamos que conserva la mano cerrada, que guarda, y acá vemos todo lo contrario, vasto, extenso, inmenso, justamente, ¿no? La luz en movimiento, en expansión, ¿no? Eh, Justamente toda esa energía que se resguarda en el riñón, en la vejiga, se va a expandir como lumínico, ¿no? Entonces, la luz en movimiento, en expansión. Eh, entonces vemos cómo también la vejiga, dentro de todo el sistema, es como, se le llama como un servidor humilde, porque es justamente quien toma el último agua del cuerpo, ¿no? Esa agua que no pudo ser absorbida por los intestinos, que no se transmutó en el ensanciado, que, bueno, que fue como quedando ahí a la deriva y va hacia la vejiga, que es quien justamente va a movilizar esas aguas. Eh, un ejemplo así como bien concreto que se me viene ahora es que muchas veces uno va al baño, ¿no? Como en esto de movilizar las aguas, y llega a una nueva idea. Y eso siempre le presté atención, y cuando empecé a estudiar medicina china, dije, claro, es esa agua que se renueva y da espacio a esa nueva idea, ¿no? Que llega en otro formato y en otro plano, pero que tiene que ver con ese vínculo de espacio del agua, ¿no? Ese, ese, ese ir hacia al vacío, pero a su vez también conservar esa esencia, ¿no? Ese equilibrio increíble que tiene la vida, ¿no? Entonces, la vejiga justamente es el opuesto y complementario del riñón, en ese sentido que justamente es quien conserva esa energía vital, y acá la vejiga quien la expande. Recuerdan no solo a nivel orgánico, pero sí que también representan, pero también a nivel energético, con todo lo que hemos hablado del elemento del agua. Entonces, la vejiga va a tener esa cualidad, ¿no? Esa cualidad extraordinaria de expandir la luz que somos con ese movimiento del agua. Entonces, lo que vamos a hacer ahora también es ver los yug antiguos del canal de vejiga. Como veíamos en el órgano, teníamos que el pozo, el tin, comenzaba en la madera, decíamos, ¿no? Porque justamente la madera es quien resguarda esa agua. Ya en los canales yang, el tin, el pozo, va a tener vínculo con el metal, porque justamente hablamos de ese pozo, de esos minerales donde se resguarda esa agua, ¿no? Entonces, el pozo va a ser el 67 de vejiga, 67 y la B es vejiga en ese sentido, el riñón, va a ser Qin, que es llegada del Qin, que va a estar en el dedo meñique del pie, del lado externo, en lo que se llama el ángulo unguial, que es el huequito que se forma al costadito de la uña, si se tocan, hay una oquedad. Ahí va a estar en el pie, el 67 de vejiga, llegada del Qin, que va a ser el tin metal, el pozo. Entonces, va a tener esa cualidad, ¿no? Punto, como decíamos, metal, que el metal alimenta el agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese pozo con las posibilidades. Tenemos al agua, que es Yom, que es manantial. Ya hemos visto Yom manantial, Tin pozo, que va a ser el 66 de vejiga. Su Tongu, que es comunicar con el valle. Sería el punto agua en el canal de agua, ¿no? Entonces ahí tenemos el manantial dentro del agua, ¿no? Manantial, estancia, relacionado con el punto de agua, ¿no? Entonces es un punto que justamente va a traer una tonificación dentro del canal, ¿no?
va a ser un punto donde el agua va a resonar con el agua dentro del canal de agua, ¿no? Con la cualidad de manantial, en este caso. Y ya luego tenemos la madera, que es punto Q, que es arroyo, como decíamos, más juguetón, más de movimiento, más estructurado, más de juego, se dice en algunos casos. Va a ser el 65 de vejiga, que es Yugu, que es la ligadura fortificada. Entonces, ahí tenemos el punto madera dentro del agua, que decíamos que el agua va hacia la madera, ¿no? Entonces, después tenemos el fuego, que es Yin, río, Yin es río, 60 de vejiga, que es Kunlun, montaña del Valle del Lun, que es un resonador que se encuentra atrás del Maliolo, ahí sigue el recorrido desde el dedo meñique y va ascendiendo por el lado externo del pie, pasando por detrás justamente del Maliolo, entre el Maliolo y el tendón de Aquiles, también ahí queda 60 de vejiga, con Lun, montaña del Valle del Lun. Es un resonador fuego dentro del agua, río, un resonador potente, ¿no? Al ser río, que tiene esa fuerza, ser fuego también, y dentro del agua, ¿no? Entonces es un resonador dentro de un canal yang del agua, río, con ese cauce, con ese sentido, hacia dónde va, y fuego, ¿no? Fuego dentro del agua. Entonces, todo eso se contempla a la hora de usar un resonador, ¿no? Y después está el resonador tierra G, que es mar. Entonces, el 40 de vejiga, weight zone, carga central, que se ubica en el popliteo, o sea, atrás de la rodilla, del lado interno, vamos a decir, en el centro. Bien, en el centro, detrás de la rodilla. Weight zone, que es un resonador que se usa mucho también como carga central, ¿no? Que habla ahí como para dolores ciáticas, lumbares también, como que alivia mucho esa zona, y es un resonador tierra dentro del agua, la tierra regula el agua, ¿no? Como les voy dando como algunos conceptos para que se vayan haciendo una idea de por dónde viene también el ir conociendo el elemento dentro del canal, y a su vez las cualidades que tiene el pozo, el manantial, el arroyo, el río y el mar, ¿no? Que son cualidades que no hay que ir mucho más allá de lo que conocemos, sino que justamente uno tiene idea de lo que es un pozo, de lo que es un manantial, de lo que es un arroyo, un río, un mar. Son cualidades que uno puede verlas en el cotidiano, ¿no? Entonces, también eso es una forma linda que tiene esta tradición de sanar, que uno puede abrir el espectro dentro de lo concreto, de lo que es un masaje, una puntura, trabajo con energía, uno puede justamente abordar desde contemplar un arroyo, un río, vincularse con el mar, los colores, los sabores, todo es justamente una posibilidad que se nos va presentando para poder sanar y sobre todo, como les decía al principio, en el vínculo, en el recordar el vínculo con lo que nos rodea. Muy bien. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, vimos el ideograma y de Shuey con lo eterno. Vimos las funciones, justamente las cualidades del agua, las funciones del riñón, vimos los ideogramas de riñón, de vejiga, y justamente hablamos de los elementos y los que son los yu antiguos, como para tener una idea de empezar a estudiar el mundo de los resonadores, ¿no? El mundo del universo de los resonadores, diría. Entonces, acá pongo punto y los invito a que los busquen, a estos 10 resonadores, como empezar también a practicar, que los anoten, que los busquen en el cuerpo, incluso si están con alguien, que los puedan buscar en alguien, a los resonadores, y poder generar justamente este contacto, tanto en ustedes como en otras personas. Y recuerden, la búsqueda les va a hablar de un Q, ¿no? Que es en un dedo,
siempre traten de verle la mano a la otra persona, porque va a ser en relación a la proporción de la persona. Entonces un cum, tenemos un cum y medio, 3 cum, ¿no? Entonces ahí ya con esas medidas pueden ir viendo cómo sacar los lugares. Muy bien. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, también les quería comentar hoy que en la medicina tradicional china existen básicamente 5 herramientas que son las que se utilizan a la hora del abordaje, que son la acupuntura, que es algo que se conoce, que tiene que ver con los reinos también, ¿no? Entonces la acupuntura va a tener que ver con el reino del metal, por decirlo así. La tierra va a tener que ver con el reino, el reino de la tierra va a tener que ver con el masaje, con el tacto, por decirlo de alguna forma. El fuego va a tener que ver con lo que es la moxibustión, que es la artemisa, envuelta en lo que sería algo como un habano, por decirlo de tamaño, que se va a encender y con eso se va a dar calor al cuerpo. Se utiliza la artemisa porque es una planta que levanta mucha temperatura, que a su vez también tiene sus propiedades medicinales. Acá en Sudamérica se hacen moxas también con lo que es la marcela, o en algunos lugares le llaman viravira también, porque tiene unas propiedades muy similares a la artemisa. Ya luego la madera va a tener que ver con todo lo que es las plantas, todas las medicinas a través de la herboristería. Y el agua tiene que ver con el trabajo con la energía, que para la tradición oriental es el manejo del chi, ¿no? El qigong, que es el trabajo del arte de mover la energía, tiene que ver justamente con el chi. El chi, como vimos, es energía, es el soplo, es esa fusión de lo celeste y lo terrestre. Entonces, viendo que estamos en el elemento del agua, hoy les quería traer que el abordaje desde el agua lo podemos utilizar a través de nuestra energía. Quienes trabajen con energía de diferentes técnicas van a ser todas similares porque vamos a estar trabajando con nuestra energía y con la energía que justamente nos provee toda la realidad en la que vivimos, sea natural, sea energía más cuántica, sutil, de las 1000 formas de utilizar la energía. En este sentido les quiero traer que en mi visión siempre es bueno rescatar la posición del terapeuta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos posicionamos nosotros a la hora de atender, de cuidar, de ser terapeutas, ¿no? Que ser terapeuta es justamente el cuidar, el calmar, el aliviar, ¿no? Tiene todas estas cualidades etimológicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a rescatar en este encuentro, en esta clase, es el trabajo con nuestra energía. ¿Cómo podemos ingresar ahí? ¿Cómo podemos confiar en nuestra energía? ¿Cómo podemos disponernos a ello? Muchas formas, muchas maneras, pero sobre todo es el vacío, es el tomarnos un espacio antes de dar consulta, el disponernos como canales ante esa energía, ¿no? Entonces, una forma que es bastante sencilla, se pueden poner las manos a la altura del corazón y simplemente cerrar los ojos y tomarnos 5 minutos y respirar y ahí sentir simplemente la energía que corre a través de nuestras manos. Esta es una forma sencilla de conectar con ese movimiento de la energía. Ya luego, con las manos hacia arriba, antes de dar consulta también, como para disponernos, esa es otra forma. Pero sí, y sobre todo, lo que quiero traer es que uno tiene que disponerse como canal, por decirlo de alguna forma, entre lo que es el cielo y lo que es la tierra, ¿no? Como en ese vínculo. Así que
quería traer que para la medicina tradicional china, el agua, el elemento del agua, tiene que ver con la herramienta del chi, de la energía. Así que esa es una forma de abordar justamente estos resonadores. Muy bien. Entonces, dicho esto, entramos en otro capítulo dentro de lo mismo. Esto le quería traer porque me parecía súper interesante que tiene el meridiano de vejiga. Acá lo que estamos viendo, en esta imagen resumidísima, es lo que sería nuestra columna, como dice en esta línea central, y ya después en esta línea punteada va a ser un canal, y en estas otras dos que se abren a la izquierda y a la derecha, bilaterales, van a ser canales dentro del canal de vejiga. La vejiga como canal inicia entre los ojos, de vejiga, y recorre nuestra frente, va hacia la altura de la coronilla, y de ahí desciende todo por nuestra espalda y se ramifica justamente en tres ramas bilaterales, ¿no? Sigue todo por detrás de nuestras piernas hasta llegar al dedo meñique. Así que imagínense la expansión de esa agua, de esa luz, ¿no? Como recorre todo nuestro cuerpo, y como veíamos, como los canales yang van justamente por la parte externa, ¿no? Recorriendo, eso también son referencias estructurales que uno puede ir asociando. Bueno, lo que les quiero traer acá me parece de suma importancia porque es un sistema dentro de un sistema. Dentro de la vejiga nosotros vamos a poder abordar todo tipo de patologías y todo tipo de funciones, de ánimos, nos va a dar una posibilidad infinita. Esto trae mucho la tradición oriental, muchas formas de abordar al ser desde diferentes lugares, pero justamente con un abordaje muy, muy concreto e interesante. Entonces, nosotros lo que vamos a ver acá, vemos que ahí está nuestra columna al centro, y sobre la columna, al costado de las vértebras, va a haber un extracanal de la vejiga, por llamarlo de alguna forma, llamar Huato Xiaxi, que va a transportar justamente al ir contra nuestra columna sobre, recuerdan que ahí estaba el Tumai que lleva el Yuan Qi, que era nuestra energía esencial, justamente Huato Xiaxi va a trabajar sobre la asistencia de esas energías celestes, de esa energía esencial, dentro justamente del reino del agua, ¿no? Ya luego, en lo que sería el canal dentro de la vejiga, lo que sería la rama Yu, que Yu en este sentido va a ser su traducción transportar para ofrecer, o sea que va a tomar las cualidades del organismo para ofrecerle a determinado aspecto del cuerpo, o sea que esta rama va a regular la función del organismo. Y ya los Beishen van a ser las ramas que van a regular el ánimo, va a trabajar sobre el ánimo o sobre el psiquismo del ser. Entonces, estas ramas se encuentran justamente la rama de Yu a 1,5 de la columna vertebral, y las ramas del Beishen van a estar a 3 kun de nuestra columna vertebral. Entonces, en toda la línea al costado bilateral de nuestra columna va a estar los Yu, que van a transportar para ofrecer, y los Beishen a 3 kun. Entonces, en esa rama, en la de Yu y el Beishen, vamos a encontrar justamente transportar para ofrecer al corazón, al hígado, al pulmón, al intestino grueso, a todo nuestro sistema, al diafragma, a la vejiga, al riñón, o sea, todo van a estar resonador por resonador, como para poder abordar cada uno de estos sistemas o cada uno de estos órganos o cada una de estas entrañas, ¿no? Entonces, para que vean lo importante de este espacio de la espalda, ¿no? Y a su vez está nuestra espalda, que es un lugar que no es de fácil acceso.
para un individuo. Entonces, también pide esa ayuda del otro ser, ¿no? Que tan lindo es que nos ayude en justamente en esa asistencia, ¿no? Entonces, también ya sea, si trabajamos con masajes, por ejemplo, tener este conocimiento de esos resonadores me parece súper interesante. Muy bien, entonces, como les decía, en nuestra espalda nosotros vamos a ver 5 resonadores Yu y 5 resonadores Benshen. Como les decía, los resonadores Yu en este caso va a ser transportar para ofrecer. O sea, transportar para ofrecer al pulmón, transportar para ofrecer al corazón, al hígado, al vaso, al riñón, pero también a la vejiga, al estómago, y así, 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 así. Como para que no sea tan extenso, porque podríamos ver todos los resonadores, simplemente vamos a dejar 5 referencias, que son los 5 órganos, para que ustedes puedan ubicarlos y a partir de eso puedan ir viendo cómo entre medio de esos van a ver, por ejemplo, va a estar el pulmón, pero va a estar el maestro corazón, el xiao, el diafragma, el corazón, el intestino, y así, ¿no? Va a haber el hígado, la vesícula biliar, todos, cada uno de nuestros aspectos, pero se los voy a dejar para que ustedes los vean en los 20 valles, en los 20 senderos de sus valles, para que puedan ir viendo resonador a resonador. Entonces, vuelvo a repetir esto. Estos resonadores Yu van a servir para regular la función del órgano, la entraña o el aspecto que estemos trabajando. O sea, que van a regular la función orgánica de cada uno de los órganos, las entrañas o la parte del cuerpo que justamente ese Yu esté nombrando, ¿no? Entonces, es bien interesante porque vamos a poder acceder desde la espalda a regular la función de todo el sistema orgánico y funcional. Entonces ya desde el meridiano, desde el canal o la vía de luz de la vejiga vamos a poder abordar todo el sistema del ser, simplemente desde ahí. Y lo vamos a hacer justamente desde la intención con nuestros dedos pulgares y la intención de generar calor en esos dedos y simplemente apoyar en los resonadores con la intención y nombrando el resonador. Entonces, si tienen alguien con quien practicar estos resonadores, estos 5, tanto del Yu como los Benshen, los invito a que lo hagan en la espalda y que experimenten simplemente apoyando los dedos, generando calor y nombrando cada resonador, ubicándolos, nombrándolos, y que las personas les cuenten cómo sienten eso en el organismo. Van a ver que va a ser lindas respuestas van a recibir. Pero es súper lindo, porque si alguien tiene, por ejemplo, tema de pulmón, vamos a ir al transportar para ofrecer al pulmón, o si la persona viene con temas de corazón, de hígado, de vaso, de riñón, o en el estómago, el intestino grueso, lo que sea, vamos a poder regular justamente la función desde el agua, de la esencia. Muy bien, entonces, vamos a ver los 5 transportar para ofrecer de los órganos, ¿no? O sea, vamos a ver de cada uno de los elementos. Entonces, vamos a comenzar en orden de cómo se van a manifestar. El pulmón, o sea que va a ser Fei Shu, que Fei es pulmón, ¿no? Como para ir aprendiendo también los nombres. Fei Shu, que es pulmón, va a ser el 13 de vejiga, que justamente transportar para ofrecer al pulmón y está ubicado entre la tercera y cuarta vértebra dorsal a un kun de la línea media, como decíamos, ¿no? Un kun y medio, estos dos deditos, de la línea media, bilateral a ambos lados, y bueno, ¿y cómo podemos ubicar la tercera y cuarta vértebra dorsal? Hay personas que se les nota la séptima vértebra cervical, ¿no? Entonces es bien sencillo. Entonces, hay una forma que se apoya un dedo
en la séptima vértebra cervical, con la que a veces pensamos que es, ¿no? Y la otra en la siguiente dorsal, vamos a decir, ¿no? Entonces se le pide a la persona que haga este movimiento, como si dijera que no. Entonces, si nosotros estamos tocando la séptima vértebra cervical, lo que tiene la cualidad de esa vértebra es que rota, se va a mover. Entonces nosotros ahí vamos a ubicar, por eso se ponen dos dedos, porque uno se fija en la dorsal, entonces cuando uno mueve, la séptima cervical se va a mover, entonces nosotros sabemos que es esa la cervical. Hay personas que se le nota y tiene ya como, tiene la cualidad de ser un poquito más grande esa vértebra, pero no siempre, entonces esa es una forma de buscar. Y otra manera, ya si estamos más bajos en la columna, va a ser justamente donde terminan las costillas, debajo de la última costilla. Si nosotros seguimos en línea hacia la columna, ahí nos va a dar la tercera y cuarta vértebra lumbar. Entonces ahí tenemos una referencia. La séptima cervical, y ahí contamos 7-1, 1-2, 2-3 y 3-4, ¿no? Y ahí ya a un 1,5 hacia los lados vamos a tener a Fei Shu. Y después, si nos estemos más abajo y necesitamos buscar de más abajo, tenemos desde la última costilla, en línea recta, ahí nos va a dar la tercera y cuarta vértebra lumbar, y ahí podemos contar hacia arriba o hacia abajo en caso de que necesitemos. Es una referencia que se utiliza mucho. Después cuando uno empieza a practicar, ya más o menos ubica en la espalda con una suerte de intuición también, ¿no? Entonces, pulmón, 13 de vejiga, Fei Shu, transportar para ofrecer al pulmón, ubicado en la tercera y cuarta vértebra dorsal a un kun de la línea media. Ahí, como decíamos, con la energía apoyando los dedos, y Fei Shu, Fei Shu, Fei Shu, va a mover justamente la función y va a regular la función de lo que va a ser el pulmón. Cuando ustedes busquen ahí en el libro, van a ir viendo que después del 13 va a estar el 14, 15, 16, 17, 18, y cada uno de los resonadores va a tener justamente una función a regular. Pero acá vamos a ver 5, para que no sea demasiada información, y vamos a ver justamente la de los órganos. Entonces, como siento que es como un comienzo esencial del estudio de los resonadores. Entonces, tenemos el corazón, que va a ser el 15 de vejiga, Xin Shu, que Xin justamente es corazón. Esto es también está bueno para ir aprendiendo los nombres en esta lengua, ¿no? Fei es pulmón, Xin es corazón, Xin Shu, entonces transportar para ofrecer al corazón, y está ubicado entre la quinta y la sexta dorsal, o sea, a dos vértebras más abajo que la de Fei Shu, ¿no? Entonces, una vez que ubicamos Fei Shu, tercera y cuarta vértebra, quinta y sexta, tercera y cuarta, cuarta y quinta y sexta, tenemos a Xin Shu, transportar para ofrecer al corazón. Lo mismo también puede ser con un masaje pulsátil, apoyando los dedos en la energía. Entonces ahí tenemos para regular justamente la función del corazón. El corazón, el fuego, la eternidad, el pulso, el sentido del ser, todo lo que, el ánimo, el sentir, todo lo que conlleva ese fuego. Ya luego vamos a ir al hígado, a la madera, 18 de vejiga, Gan Shu, que Gan es hígado, y es transportar para ofrecer al hígado, que se ubica justamente en la novena y décima dorsal, que podemos buscarla desde ya quinta y sexta dorsal, si venimos bajando desde el corazón, 7, ¿no? 6, 7, 7, 8, 8, 9, y 9, 10, vamos a estar en el hígado, Gan Shu. Después vamos a pasar, que también, recuerden, ¿no? El pulmón tiene que ver con la virtud, el corazón tiene que ver justamente con ese sentido de la alegría, el hígado tiene que ver con las decisiones, ¿no? Y ahí ya el enojo, la tristeza, como la melancolía, y el vaso justamente es Pichu, que Pi es vaso, que es transportar para ofrecer al vaso, y la ubicación es en la 11ª y 12ª dorsal.
también a 1,5, la línea de la rama continúa allí en esa misma distancia, y justamente regulamos la tierra, el vaso, las obsesiones, la reflexión, la cautela, tenemos todo ese movimiento, el movimiento de la humedad también, entonces ahí ya tenemos. Y después tenemos el riñón, 23 de vejiga, Yen-Yu, que es justamente Yen, habíamos visto que era el riñón, transportar para ofrecer en el riñón, que es ubicación en la segunda y tercera lumbar, que ahí es lo que habíamos dicho, debajo de las costillas, justamente ahí nos queda la tercera y cuarta vértebra lumbar, y a 1,5 tenemos el transportar para ofrecer en el riñón, Yen-Yu, que ahí también para regular justamente la función del riñón, del agua, mover los miedos, alertar al sistema, la firmeza y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces ahí tenemos los 5 resonadores Shu, transportar para ofrecer, del pulmón, corazón, hígado, vaso y riñón, de justamente los 5 elementos. Ya, como les contaba, a su vez el pulmón está el intestino grueso, el corazón el intestino delgado, el hígado va a estar la vesícula, el vaso va a tener el estómago y el riñón va a tener la vejiga, y así para regular todas las funciones en esta rama de vejiga en la espalda. Y después, por otro lado, vamos a tener los resonadores Pen-Shen, que estos resonadores van a trabajar justamente con el ánimo del ser. Van a trabajar, si los Shu trabajaban con la función, los Pen-Shen van a tener que ver más con el lado anímico. Por ejemplo, si veíamos el pulmón, estamos hablando de regular la función, que eso va a mejorar todo lo que conlleva el pulmón, ¿no? Un buen funcionamiento del pulmón va a hacer que justamente el estado anímico también. Pero más específicamente la rama del Pen-Shen a 3 Kun, de nuestra columna, o sea, a esta distancia, estos 4 dedos de cada sistema, va a permitir trabajar sobre el ánimo, ¿no? Si ya vemos que hay una patología bien anímica, van a ser lugares que vamos a poder abordar, igualmente también, justamente, apoyando en nuestros pulgares, haciendo un masaje pulsátil o simplemente generando calor en el resonador. Entonces, toda la rama Ben-Shen vamos a trabajar sobre el ánimo de esa función, de ese órgano, de esa entraña. Entonces, acá los nombres no van a ser literales, como en la rama de los Yu, pero lo que tenemos como referencia es que en la tercera y cuarta vértebra, que era donde quedaba Pei Shu, vamos a tener el 42 de vejiga, que va a ser Po Hu, que es puerta del alma sensitiva, que va a corresponder justamente al ánimo del pulmón, ¿no? En este sentido. Entonces todo lo que sea melancolía, para trabajar la virtud del ser, para mover toda esa energía, vamos a poder trabajar en el 42 de vejiga, que es Po Hu, que es el alma sensitiva, que queda justamente en la tercera y cuarta vértebra dorsal, a 3 Kun de la línea media. Entonces, lo mismo, buscamos la séptima cervical, 7-1, 1-2, 2-3, 3-4, y eso justamente a 3 Kun vamos a poder contactar con la energía del pulmón, Po Hu, que es, Po es la forma de abordar ese ánimo del pulmón, ¿no? Puerta del alma sensitiva. Miren qué nombres también, ¿no? Puerta del alma sensitiva, ni más ni menos. Ubicación, tercera y cuarta vértebra dorsal. Después tenemos el corazón, que queda en la misma línea también, en la quinta y sexta dorsal, el Tientang, el Palacio de la Providencia, que ahí vamos a trabajar sobre el ánimo del reino del fuego, del corazón. Después tenemos el hígado, el 47 de vejiga, Junmen, también queda en la novena y décima dorsal, en la misma altura que el Shu, que Ganshu. Segunda puerta del alma, ¿no? Puerta del alma sensitiva, el pulmón, y ahí tenemos segunda puerta del alma, en Junmen, que queda en novena y décima dorsal, el vaso, bueno, el hígado, ¿no? Todo el tema de las decisiones, la violencia, la indecisión, bueno, ya vamos a poder trabajar
sobre ese estado. El vaso, que es 49 vejiga, que es Chi-Se, que es el salto de la imaginación, justamente para movilizar esa obsesión, para que no se estanque esa energía, vamos a poder movilizar todo eso. Y ya que está en la 11ª y 12ª dorsal, y el riñón también en la 2ª y 3ª lumbar, que va a ser Chi-Chi, que es el asiento de la voluntad, 52 de vejiga, que a la altura debajo de las costillas, a 3 puntos también. Entonces, rama de los Yu, transportar para ofrecer, y a 3 puntos los Ben Shen, que va a ser el ánimo, y los Yu, que va a ser para regular las funciones del sistema orgánico. Entonces, los Yu y los Ben Shen tenemos un sistema dentro del sistema energético para poder abordar todo tipo de desequilibrios funcionales. Así que los invito también a ir al libro de los canales, buscar estos resonadores, buscar también los que vimos de los Yu antiguos, anotarlos y sobre todo practicar en quienes se presten, que seguro serán muchos, para buscar los resonadores y para practicar sobre las personas, sobre todo esto los Ben Shen, los Yu también para generar ahí sobre la espalda, y bueno, también tener la devolución y la práctica de lo que es trabajar sobre el sistema de canales y sobre los resonadores y cómo se sienten, y también tomarse, antes de trabajar sobre la información y sobre la energía de otra persona, tomarse, aunque sea un minutito para disponerse como canales a lo que van a hacer, y también poder estar atentos y escuchar, generar vacío, y que la intuición también los guíe y su propia sabiduría, ¿no? Eso es siempre muy importante. Muy bien, y como para ir llegando al final de este encuentro, vamos a dar un resumen de todo lo que hemos visto, y vamos a ver un poquito la fisiopatología del agua, que esto también está en los reinos, en los libros, pueden entrar y seguir investigando, pero vamos a ver un poquito para que se vaya entendiendo cómo es el funcionamiento. Fisiopatología del agua, ¿no? Entonces, está el agua, pero en el agua viene de un lugar, que es el metal, va hacia la madera, lo regula la tierra, tiene un eje de vida entre el agua y el fuego. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos comenzar a observar al ser con respecto a los elementos. Entonces, cuando hay una debilidad del agua, se dice que puede aparecer un dolor lumbar, un dolor articular. Lumbar, hablamos de la ubicación de los riñones. Articular, hablamos de los huesos, que es la manifestación del agua. Cansancio, hablamos justamente de la tensión, de la firmeza, ¿no? Entonces, cuando hay un cansancio, algo de fatiga, ¿no? El ser de falta de energía. Debilidad de la audición, hablábamos del oído, que era manifestación del agua. Los dientes, que también es una manifestación del reino mutante del agua. La caída del cabello, que es también, hablamos que era manifestación del reino mutante del agua. Trastornos en la orina, justamente que está directamente relacionado con la vejiga, y la sensación de frío también, ¿no? Bueno, estos son algunos aspectos que pueden darnos como, bueno, acá puede haber una alteración del reino del agua, ¿no? Dolor lumbar, dolor articular, cansancio, debilidad de la audición, dientes, caída de cabello, trastorno de orina, sensación de frío. Entonces, esto está bien interesante de ir observando. Entonces, si hay una debilidad del agua, ya el fuego no va a estar regulado por esa agua, entonces va a tender a crecer. Entonces, puede ser que suceda que se genere sed, oliguria, taquicardia, hipertensión arterial, insomnio, mareos, dolor cervical. Entonces, no puede decir, viene una persona con hipertensión, que no puede dormir, que tiene mareos, que le duele la cervical, que tiene sed. Entonces decimos, bueno,
hay mucho fuego, hay que bajar el fuego, pero tal vez es mejor reforzar el agua para que ese fuego se regule solo, por ejemplo, ¿no? O sí, regular un poco el fuego, pero también atender el agua, que es lo que está fallando de origen, ¿no? Esa esencia. Entonces, hay una debilidad en el agua, entonces va a haber un aumento de la energía yang, de la energía del fuego, que va a dar todas estas manifestaciones en el organismo, pero que justamente tienen que ver más con una debilidad del agua que con una alteración del yang, del fuego propio, ¿no? Entonces, sí atender ese fuego, pero también ir al agua para que justamente se regule. Ya luego, ya luego va a haber una insuficiencia de madera, se dice, porque justamente el agua va a estar débil, entonces no va a poder alimentar esa madera. Entonces puede producir, por ejemplo, un dolor de cabeza, zumbidos, la boca amarga, calambres, en el sentido de que la madera regula todo lo que es tendino muscular, por ejemplo. Tiene mucha actividad la madera también en lo que es la cabeza, en el meridiano de vesícula biliar, en lo que es el canal de vesícula biliar, que justamente recorre toda nuestra cabeza. Entonces, vemos que hay una debilidad del agua, entonces el fuego aumenta porque el agua no regula, y a su vez la madera se debilita porque el agua no nutre con fuerza, ¿no? Entonces, otra cosa que puede pasar, estos son como capas que se debilita un elemento y empiezan a suceder como una falla sistémica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, así como el agua no nutre a la madera tiene también su alteración, el fuego se pone en exceso porque el agua no regula ese fuego, y a su vez, al el agua estar débil, la tierra ejerce, que es quien controla el agua, ejerce más fuerza y puede generar pesadez, dolor en los miembros, hinchazón en manos y pies, y un estado depresivo por miedo, ¿no? O sea, que hay algo en el agua que está siendo avasallado por ese centro de regulación que va a ser la tierra, ¿no? Entonces, fuerza de la humedad, el aumento de yang, la insuficiencia de la madera, la fuerza de la humedad, que va a generar esa pesadez y todo lo que conlleva eso, ¿no? Desde el sentido de la humedad. Entonces, debilidad en el agua, aumenta el fuego. El fuego genera taquicardia, hipertensión, insomnio, mareos, dolor cervical. El agua no nutre la madera, entonces se puede generar un dolor de cabeza, zumbidos, boca amarga, calambres. A su vez, la humedad de la tierra, que es quien regula el agua, genera más fuerza. Entonces, también, ¿no? Entonces, y ya lo último es que el metal genera una hiperactividad, una respiración rápida, tos, piel seca, tendencia a la diarrea, sudoración abundante, que también está generando esa sobreestimulación para generar justamente y alimentar esa agua, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos de la fisiopatología del agua, ¿no? Se debilita algo y vemos cómo el resto de los órganos, los elementos también tiene esa falla sistémica, ¿no? Así que ahí tenemos un poquito para introducirnos a todo este mundo elemental, ¿no? Y como para cerrar la clase de hoy, le quería traer este sistema de regulación que justamente va a ser, vamos a trabajar el agua, el fuego, vamos a trabajar el yang en el cuerpo, a través de la madera, y con la tierra vamos a regular la humedad. Lo primero que vamos a trabajar es el 23 de vejiga, en Chen Chu, que administra y regula el agua, que decíamos que estaba por detrás de las lumbares, a 1,5 acá vamos a ver ese resonador, con masaje vamos a trabajar en Chen Chu. Después vamos a trabajar sobre el 5 de San Xiao, Y1, y 6 de Xinbao, Nei1, para regular la barrera de lo externo e interno, para regular el fuego, como hablábamos recién. Vamos a trabajar el 20 de Tumai, que está por encima de nuestra cabeza, para prevenir el escape y evitar el escape, para prevenir y evitar el escape de Yang, de hígado, o sea, de la madera, para que justamente esa madera esté regulada.
Y el 36 de estómago Susan Lee para regular la humedad, que se encuentra por debajo de nuestra rodilla a 3 puntas. Así que los invito a buscar los resonadores también, estos, y que puedan tener este sistema de regulación del agua para cuando lo crean conveniente. Bueno, hasta aquí la clase de hoy del agua. Espero que haya llegado, que se haya comprendido y que les den ganas de seguir investigando. Les mando un beso, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.